Good night, guys. So the idea is to record the 13th unit, which is That's Entertainment. So we have movie at trivia. La unidad número 13, chicos, vamos a hablar de manera general de lo que son las películas. Algunos actores acá para comenzar. Here we have Black Mass, and Django Unchained, Furious 7, Avatar 2009, and The Princess and the Frog, and Paranormal Activity 2007. Ok, chicos, algunos datos importantes. So the first one, Sienna Miller spent months rehearsing and filming, but in the end, the director decided to cut out all her scenes for narrative reasons. And the second one, in the movie, Leonardo DiCaprio was supposed to slam a table, but accidentally slammed a glass and cut his hand. This scene was so good that the director decided to incorporate it. Fast Furious 7 actor Paul Walker died while still shooting the movie. The director used computer technology and stunts to finish the remaining scenes. Avatar. The special effects were so expensive that director James Cameron had to wait 10 years to make the movie. The Princess and the Frog. After watching the movie, about 50 children got sick with salmonella from kissing frogs. And the last one, Paranormal Activity. This movie only cost 15,000 to make, but it made 9.1 million in its first week. So the idea is to talk about this topic in the movies in general. So which of the movie trivia did you find more interesting? Algunos datos interesantes de algunas películas o actores, ¿no? Por ejemplo, algunos recordarán que la película de Rápido y Furioso 7 falleció el actor Paul Walker, ¿no? Y que el actor tuvo que utilizar tecnología y hacer pues malabares para poder completar lo que le faltaba en la película. Acá otro dato curioso, Paranormal Activity. En el 2007 la película Actividad Paranormal, realizar la película solo les llevó $15,000, ¿sí? Pero su producción les llevó a una ganancia de 9.5 millones en la primera semana. So, do you know any other movie trivia? ¿Conoce alguna otra información relativa a películas que sean parecidas? Or which of these movies have you seen? Did you enjoy it? Which would you like to watch? ¿Cuáles han visto? ¿Cuáles les gustó? ¿Cuáles disfrutaron? ¿O cuáles les gustaría mirar? The idea is to work with grammar, taking into account the movie's topic, right? So the idea is to rehearse or to work with participles as adjectives. Entonces vamos a trabajar, chicos, en esta unidad lo que corresponde a los adjetivos que parten de los participios, ¿sí? Recuerden que los participios son aquellos que son como la tercera forma de los verbos, ¿sí? Como decir el verbo obtener, ¿cierto? Get, en pasado got, y en participio, que es el que estoy nombrando, sería gotten, ¿sí? Obtenido. Ese participio, chicos, que lo vamos a ver como un adjetivo. Entonces, los que no recuerden rápidamente, los adjetivos son aquellos que nos sirven para calificar o describir un objeto o cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ellos pueden funcionar? So, for example, when we have them in present or when we have them in past. So, that X-Men movie sounds interesting.
that's in present. Or in past, I'm not interested in action movies. Stephen King's books are fascinating, or I'm fascinated by Stephen King's books. I think action movies are boring, or I'm bored by action movies. Entonces digamos que de manera general hay una gran diferencia al hablar en un participio en presente y un participio en pasado. Sí, digamos que la primera, la connotación que tenemos es que esa película de X-Men suena interesante, ¿sí? Digamos que la una es como un adjetivo y cuando lo usamos en pasado, ejemplo la que tenemos justo al frente, I'm not interested in action movies. No estoy interesado en películas de acción, ¿sí? The next one, Stephen King's books are fascinating, or I'm fascinated by Stephen King's books. Digamos que en la primera la connotación es decir que los libros de Stephen King son fascinantes. Or I'm fascinated by Stephen King's books. O estoy fascinado o me encantan los libros de Stephen King. ¿Ok? Lo mismo en la última. I think action movies are boring. O I'm bored by action movies. Pienso que las películas de terror son aburridoras. O I'm bored by action movies. O estoy aburrido de las películas de acción. So one of them is in present, which is an adjective, and which when we have in past, we mention the verb in past participle. I am interested, or I am not interested, I'm fascinated, or I am bored. No estoy interesado, estoy fascinado, o estoy aburrido, o estoy cansado de las películas de acción. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber cuándo usar uno de los dos? Sencillo, según cómo estructuremos la acción, ¿sí? Si lo que a la final estamos utilizando es un adjetivo en presente o un past participle as adjective, ¿sí? Cuando lo estamos utilizando como por ejemplo interesante o estoy interesado, ¿sí? Fascinante o estoy fascinado, ¿sí? Aburridor o estoy aburrido, ¿sí? So we have some exercise to complete. For example, the first one, it says John Cho is such an earned always by his incredible talent. Entonces, cuando tenemos amaze, puede ser dos opciones, ¿cierto? Puede ser in present, que puede ser con ing, amazing, o si es en pasado, amazed, ¿sí? Con ed al final, ya tiene la e, solamente agregaríamos la d, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos completa mejor? Si digo que John Cho es un actor interesante, ¿sí? O en el segundo ejemplo tenemos I'm always, y si fuera increíble o interesante o asombroso, según la construcción que tengamos, ¿sí? La número 2, most TV shows are really, I often get so watching them that I fall asleep. Entonces, lo mismo, tenemos bored, si es boring o bored. Y la misma, la número 3, interesting or interested, si estoy interesado o interesante, ¿sí? Aburridor o aburrido. Amazing, increíble o asombrado, ¿sí? ¿Cuál de las dos opciones completa? La number 4, to watch the Avengers. Everybody has told me it's really, entonces exciting o excited, ¿cierto? Emocionante o emocionado, ¿sí? Según cuál de las dos nos completa, cuál según la construcción de la oración. I find animated films very amusing or fascinating. ¿Cuál de las dos?
or amused or fascinated. I've been, y lo mismo, una de las dos, by them since I was a little kid. Number 6, it's surprising or terrifying that horror movies are so popular. I can't understand why people go to movies to feel surprising or terrifying. Entonces, sorprendido o aterrado. And at the end, we have some extra exercise to complete with the correct form of the words, if it is past or present. I am going to say it again. If it is in present, it's like an adjective, ¿sí? Interesante. If it is in past participle, interesado. And it works like an adjective, right? But in past participle in this case. ¿Sí? Vas a trabajar como un adjetivo, solamente que vendría como en función de verbo. ¿Sí? Recuerden que el adjetivo se encarga de calificar o describir un sujeto o cosa, ¿sí? O puede recaer sobre nosotros mismos. Okay, guys, that's what the first topic corresponds. So the next topic is so easy. I think for you all is easier to work. So we have relative pronouns for people and things. El segundo, que hace alusión a lo que son los relative pronouns, que los usamos mucho en español, por ende hay una equivalencia de eso mismo que utilizamos en español en inglés, que son el who o el that. ¿Sí? When we use who or that is always for people, and we use which or that for things. Vamos a utilizar el who, que es quién o quiénes, o el that, que es qué, para personas. Y vamos a usar el which or that for things. Entonces vamos a usar el cual o el qué también para cosas. Digamos que el that puede funcionar en cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Entonces, resulta que yo digo, él es un actor, ¿cierto? He's an actor. O he is also a director and producer. Entonces, digamos que nosotros, para hacer una oración más corta, digamos para desligarnos de las oraciones sencillas, podríamos hacer una oración completa sin, digamos, hacer pausa, ¿sí? Erradicando ya esas oraciones cortas y sencillas a algo un poco más elaborado, ¿sí? No debemos decir él es un actor, él también es director y productor, a decir él es un actor quien también es director y productor, ¿cierto? Entonces, he's an actor who or that is also a director and producer. ¿Sí? La idea es pasar a una oración un poco más elaborada, o dicho en otros términos, decir las palabras o la información de una manera más elaborada o más larga o más corta en este caso, ¿sí? When we use which or that for the first example, it's a science fiction fantasy. It has become a blockbuster franchise. We can use it's a science fiction fantasy which or that has become a blockbuster franchise. ¿Sí? Entonces lo que buscamos aquí es reducir, digamos, o dejar la oración más completa. ¿Sí? Cuando usamos who, cuando usamos that, siempre para personas, y el which o el that para las cosas. ¿Sí? Es una película de fantasía, de ciencia ficción, que se convirtió en tipo francesa, ¿cierto? Entonces la convertimos a una sola oración. Es una película de ciencia ficción, de fantasía, la cual o que se convirtió, se ha convertido, ¿sí? Y ese es el uso
que nos liga del which y del that. ¿De acuerdo? When we use here in some examples, Jennifer Hudson is a singer. She acted in several films. Entonces, que Jennifer Hudson es una cantante. Ella ha actuado, ¿sí?, en varias películas. Entonces decimos que Jennifer Hudson es una cantante quien o que ha actuado en varias películas, ¿cierto? Entonces, para decir la información más, digamos, más organizada. Entonces, Jennifer Hudson is a singer who or that has acted in several films, ¿sí? En el caso de la número 2, Phantom of the Opera is based on a French novel. It was published in 1911. ¿Sí? Decimos que la ópera de Phantom está basada en un novel francés, diríamos que el cual fue publicado, ¿sí?, en 1911, ¿sí? Entonces, which, entonces the Phantom of the Opera is based on a French novel which or that was published in 1911, ¿sí? El cual fue publicado en 1911, in 1911. Entonces, digamos que en este tema, sencillamente nos vamos a basar en si es una cosa o es una persona, ¿sí? Entonces, ahí vamos a dar la diferencia entre el who y el which. Y digamos que el that no, porque el that puede ser compartido. La número 3, aquí la tenemos. Spider-Man and Transformers are successful franchises which or that were adapted from comic books. Decimos que Spider-Man y Transformers son francesas exitosas. En este caso hablaremos de actores o de películas. En este caso de películas. Y agregamos el which o el that que fueron o que fueron o las cuales fueron adaptadas de libros cómicos. Okay, so that's the way. Okay, here we find other examples. How did you like the movie last night? Was it any good? It wasn't bad, but it is not the kind of movie that makes you think. ¿Sí? Entonces, ¿qué película? Que cómo estuvo la película anoche, que si estuvo buena. Le dice que no estuvo tan mal, pero que no es el tipo de película que él pensaba o que él piensa, ¿sí? Entonces, como hablo de película, uso el that, ¿cierto? Entonces, I like films. Entonces, me gustan las películas have a strong message and interesting storylines. Entonces, me gustan las películas which or that, podrían ser cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces, me gustan las películas las cuales o que tengan, las cuales tengan o las que tengan, ¿sí?, un mensaje fuerte y digamos que digamos el storylines es no la parte argumentativa, no, sino el guión en este caso podría ser, ¿sí? Todo lo que la parte de la película conlleva, ¿no? El mensaje de fondo que tiene entre sus líneas, ¿sí? Es lo que se refiere. Entonces, en este caso, como nos referimos a las películas, entonces usamos el that o el which, ¿sí? Siempre y cuando no sean cosas, hacemos uso del which, ¿no?, para las cosas, y el who para las personas. Okay, guys, so that's what corresponds to the unit 13. I think it is not difficult for you. Maybe if you have some questions, I will answer them in the next class, but I think it's easy. If not, I will
solve all the questions. Okay, guys?